Hola amigos de Ventanilla TV, nuevamente aquí en tu programa Callao en Vivo, entrevistando a candidatos a la presidencia de la República. Esta vez tenemos a Alberto Bengolea, que es candidato por el Partido Popular Cristiano, a quien vamos a entrevistar aquí en la Plaza Cívica de Ventanilla. Buenas tardes, Alberto. Silvio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por permitirme saludar a la gente de Ventanilla este día con sol. Me quemo de todas maneras, ¿eh? Sí. Al margen de las encuestas, Alberto, hay un gran sector de la población que todavía no ha definido tu voto. ¿Cómo ves tu participación en estas elecciones? Con mucho optimismo, habría que recordar un poco lo que es la historia electoral peruana y saber que el elector peruano decide su voto al final. De manera que acá no hay nada dicho. Si tú haces un recuento histórico de cómo ha sido la votación en el Perú, te vas a dar cuenta que siempre el votante peruano elige al final. Los últimos estudios al respecto indicaban que en las últimas elecciones en Perú, más o menos el 20% de la población elige en la cola y que un 22% me parece lo elige una semana antes, de manera tal que a 7 días de las elecciones hay casi la mitad de la población que no ha definido su voto. El porcentaje es mayor que el que inclusive dicen las encuestadoras, así que yo estoy muy tranquilo. Estamos a 5 semanas de las elecciones, es una eternidad para el proceso electoral. Hay mucho tiempo todavía, como ahora, para llegar al pueblo chalaco, para decirles que en realidad recién estamos comenzando la campaña en Lima, recién estamos comenzando la campaña en Callao, y esto en función a la manera como nos han fastidiado en el jurado electoral. Eso ya se superó, así que estamos saliendo con toda la cancha, recién estamos entrando, así que todavía hay tiempo para transmitir el mensaje. Es una campaña, Alberto, sui generis, en plena pandemia, emergencia sanitaria. En tal sentido, ¿qué propuesta de salud específica tienes de gobierno en una futura presidencia de la República? Bueno, lo primero es vacunarnos a todos, ¿no? Es decir, para eso hace falta saber si el próximo 28 de julio el presidente Morado va a cumplir con haber comprado las vacunas o no, no lo sabemos. A juzgar por la incompetencia que han mostrado los morados en el gobierno, creo que no lo harán. Entonces, el gran trabajo a partir del 28 de julio va a ser comprar las vacunas. Y en eso yo he sido muy claro. Para poder vacunar a los peruanos necesitamos que haya vacunas. Y para que hayan vacunas ya tenemos que dejarnos de majaderías y de incompetencias. En todo este tiempo el gobierno ha sido incapaz de comprarlas. Así que hay que abrir las puertas y permitir que se nos ayude. Gobiernos regionales, gobiernos locales, todos los que tengan capacidad de compra, que compren. Por supuesto bajo la supervisión de MINSA. Y privados también. Los privados tienen muchas veces mucha más eficiencia y capacidad que el gobierno para comprar, que compren, que una vez que estén las vacunas acá nos ordenamos, el gobierno puede comprárselas a los privados inclusive y ejercer la vacunación con prontitud y con eficiencia y no con la ineficiencia con la que se está vacunando ahora, ¿no? Estás planteando entonces que para poder contener la pandemia realmente el Poder Ejecutivo va a ejecutar. Pero es lo que se tiene que hacer. Este no ejecuta y no permite que otros ejecuten, porque digamos ya, si tú eres incompetente, déjate ayudar, pues papá. Este gobierno no se deja ayudar. Entonces, lo que yo planteo es que el 28 de julio no vamos a tener tiempo para seguir esperando y tenemos que actuar de inmediato. En la parte de la contención de la pandemia por coronavirus, Alberto, ¿te focalizas solamente en la prevención con vacunas? ¿Qué hay del tratamiento de los pacientes que ya están con COVID, camas UCI, de generadores de oxígeno, balones de oxígeno? ¿Alguna propuesta respecto a esto? Sí, los problemas ya los tenemos. Mira, el tema del oxígeno se soluciona, perdóname la tautología, pero con oxígeno, pues. Esa es otra incompetencia del Estado peruano. Es decir, en el peor de los casos, si se hubiera previsto esto, te demora 60 días en traer las plantas de oxígeno a Perú. Cuando Sagasti Sumol llegó al poder, tenía que haber pensado, o sea, los morados, a ver, han demostrado que son bien incompetentes, la verdad. Tenían que haber dicho cuando llegaron al poder, bueno, ya estamos acá, ya estamos en el poder, ya estamos en la presidencia. ¿Cómo llegamos acá? Porque la gente salió en las calles. ¿Cómo llegamos acá? Porque la gente se amontonó. ¿Cómo llegamos acá? Porque la gente rompió todas las previsiones de seguridad, de salubridad. Consecuencia, va a haber contagios, va a haber segunda ola. Oye, hagamos algo para evitarlo. ¿Se hizo algo? Nada. Mientras eso pasaba en Perú, sin embargo, tú podías ver cómo en Chile, que también habían tenido problemas de falta de oxígeno en la primera ola, sí se abastecían de oxígeno. De manera tal que para la segunda ola los chilenos no tuvieron problema y nosotros seguimos otra vez muriendo. O sea, esa incompetencia se tiene que acabar. Entonces, oxígeno de inmediato, acá hay que aprovechar, hay que aplaudir el gran trabajo que ha hecho la Iglesia Católica, el gran trabajo que han hecho las mineras, el desprendimiento de las mineras que nos han permitido tener oxígeno. Pero ya pues, el Estado peruano tiene que participar. Pero lo más importante, porque hasta ahora estamos hablando de la crisis sanitaria, es entender que lo que se tiene que hacer es una gran reforma del sector salud en el Perú.
y que la realidad peruana está bien, hay que hacer grandes hospitales, acá en el Callao, los hospitales del Callao que son una lágrima, tienen que mejorarse, pero realmente el diseño de salubridad en Perú tiene que pasar por el refuerzo de la primera línea. Si no reforzamos la primera línea, no vamos a conseguirlo. El pueblo peruano tiene que encontrar salud en sus postas médicas, que es lo que hoy día no encuentra. Tú tienes que ir a una posta médica y encontrar medicina, implementación, buenos médicos, que sean los que te resuelvan el problema. Porque la posta, que es la cercana a la población, desde la cercanía, resuelve el problema de salud, porque hace 3 cosas que son fundamentales. Educa, que es el primer paso para tener salud, estar educado. Previene, un médico cercano a la población ve un brote, ve a un niño que tiene ciertas características y rápidamente reacciona para evitar una epidemia. Y por último, cura rápido, que es lo que hemos visto que es la mejor manera, cuando comienza la enfermedad y te atacan rápido. En el Perú, ¿cuál ha sido la estrategia habitualmente? Hospitalaria. Tú tienes un problema y tienes que llamar al hospital para que tenga una cita, sabe Dios cuándo te la dan, se demora un montón para dártela. Cuando llegas te atiende un médico al que no conoces, nunca en tu vida te vio, te tiene que ir a la historia clínica. No. Yo propongo ir a adelantar la barrera a la primera línea, en donde el médico sea el médico de tu barrio, que te conoce, que conoce a tu familia, que conoce el barrio, que sabe cuáles son los problemas de salud y te cura mucho más rápido. De esa manera tendremos salud. ¿Cómo se hace eso? Reforzando la primera línea. ¿Cómo? Invirtiendo en la primera línea. Los buenos médicos tienen que ser contratados para la posta, no para el hospital, porque ahí van a resolver los problemas de salud en serio. Alberto Benigolé entonces está comprometiéndose a reforzar el primer nivel de atención que ha sido abandonado lamentablemente pues, por el presente gobierno, el gobierno de Vizcarra y el actual gobierno de Sagasti. Es muy importante la primera línea de contención en esta pandemia. Esto a su vez, Alberto, trae un impacto económico. La pandemia evidentemente ha generado gran cantidad de pérdidas de puestos de trabajo. ¿Tienes alguna estrategia para poder reactivar la economía del Perú con trabajo o generación de puestos de empleo? Sí, ciertamente muchas, no hay una sola, son muchas. A ver, a grosso modo, mi primera preocupación está con las MIPYMES y con los profesionales independientes. O sea, la pequeña industria, el pequeño comercio, me preocupa el restaurante. El Perú que estaba orgulloso de su comida. Los restaurantes están quebrando en todas partes, están cerrando. Me preocupa ese restaurante porque da trabajo a 4, 5, 6 personas. Me preocupa el centro de belleza porque da trabajo a 4, 5, 10 personas. Me preocupa la bodega porque da trabajo al menos a 1, a 2 personas. Me preocupa el profesional independiente, el abogado, el arquitecto que tiene que pagar alquiler, que normalmente tiene una secretaria, que tiene un asistente. Si permitimos que esos quiebren, el 60% de la generación de empleo del país se cae. Entonces, esos no pueden quebrar. Por tanto, yo hace meses venía diciendo, me parece que ayer o antes de ayer ya salió una norma de parte del gobierno para postergar el primer pago de reactiva para las pequeñas empresas. Se han demorado una eternidad, estábamos todos asustados. ¿Cómo van a pagar si están cerrados? Entonces, bueno, eso ya se logró. Pero ahora viene el siguiente paso. Necesitamos un segundo crédito para impedir que quiebren. Si permitimos que cierren estos pequeños negocios, va a ser bien difícil la reactivación. Así que, primera tarea, que ellos no quiebren. Por tanto, otro reactiva, dedicado exclusivamente al pequeño empresario y al trabajador independiente. 2. Yo sé que es bien importante ir hacia la formalidad, yo creo en la formalidad, pero a la formalidad tienes que llegar de manera inteligente, progresiva y haciéndola atractiva. No como es acá en el Perú que nadie en su sano juicio se hace formal, pues, o sea, prefiere ser informal porque no te complicas la vida, ¿no es cierto? Pero ok, mientras llega eso, una cosa que en esta emergencia es bien importante entender es que el informal no es el enemigo, es que el informal no es un delincuente. Normalmente el informal es un trabajador peruano, un peruano chamba que tiene que mantener a su casa y a que el Estado peruano no le da oportunidad de trabajar, entonces se le inventa, pues. O sea, yo me quito el sombrero, mérito de peruanos que en lugar de salir a robar, salen a trabajar. Así que a ellos lo que tenemos que hacer es darles las mayores facilidades para que en este momento que necesitamos trabajar todos, tengan facilidades de chamba. Y eso pasa fundamentalmente, sobre todo con informar en la calle, con ordenarlo, darle una posibilidad de orden y de eso hablaremos después, tener la tranquilidad que va a tener una calle segura, que no va a ser víctima de la criminalidad, que es el principal problema hoy en el Perú. Pero dichas estas cosas, lo otro es generar con rapidez muchos puestos formales de trabajo. Y para eso hay que hacer 2 cosas. La primera, destrabar proyectos. Al lugar del Perú que tú vayas, te vas a encontrar con un proyecto de trabajo. Si destrabásemos proyectos, el Perú tendría trabajo para todos ya, mañana. O sea, eso sería una cosa inmediata.
No hay un lugar del Perú donde no hay un proyecto trabado. Ayer estaba en un debate con la Contraloría General de la República. ¿Sabes cuántos proyectos están trabados porque hay una acción de Contraloría? 900. Es una barbaridad. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay, cuando menos, ponle un promedio pues, de 10 trabajadores por cada uno. Hay por lo menos allí nada más 9.000 peruanos que han perdido el trabajo porque hay una acción de Contraloría. O sea, está muy bien que haya Contraloría, está muy bien perseguir el mal ejercicio de un funcionario público, pero lo que está muy mal es que miles de peruanos pierdan el trabajo por eso. Entonces, inmediatamente vamos a tomar acción sobre esas materias para destrabar proyectos. En el caso este de Contraloría es muy fácil, una norma que independice la responsabilidad y la investigación con la obra que tiene que continuar porque es trabajo. Pero un control concurrente, digamos, ¿no? De todas maneras, ya si hablamos de Contraloría, control concurrente siempre, pero lo que voy es control concurrente y continuidad de obra en todos los casos. Ok, eso es, pero esa no es la principal razón. Los proyectos están parados por incapacidad del gobierno, por incapacidad del gobierno regional o del local, o porque hay un conflicto que no ha sido correctamente atendido. Mi trabajo como presidente va a ser destrabar proyectos en todo el país porque generan puestos de trabajo. Y lo segundo es identificar, como hemos identificado nosotros, 6 campos en donde creemos que se puede generar rápidamente mucho trabajo para los peruanos. El primero es el histórico, que es el minero. O sea, nos dejamos de lejonadas y vamos a poner a la gente a trabajar. La minería es una actividad milenaria en el Perú que ha sostenido la economía peruana en los últimos 200 años. No puede ser que ahora estemos con tanta... Está muy bien, yo no voy a permitir la contaminación. Yo soy cristiano, creo que la naturaleza es un regalo de Dios y la voy a cuidar. Pero cuando un proyecto minero cumple los estándares que en el Perú son más altos que los internacionales, tiene que seguir adelante. Hay un montón de trabajo ahí en Arequipa, como yo discutía con los arequipeños. Si Tía María comenzara acciones, mañana habría 9.000 nuevos puestos de trabajo. 9.000 al día siguiente. ¿Los arequipeños necesitan trabajar o les sobra la plata? Ok, entonces hay que destrabar Tía María. Tía María, por hablar de cualquier proyecto minero, ¿eh? Ok, minería entonces, agroexportación. Estoy hablando de la agricultura. El pequeño agricultor necesita educación, necesita buena semilla y necesita que le asegure la cadena de venta. Pero necesitamos potenciar la agroexportación, que ha sido la pata que ha sostenido la economía peruana en los últimos 20 años. Y nuestros legisladores cortaron la ley, como si hubiera sido un problema legal el de los agricultores de Ica. El reclamo de los agricultores de Ica era correcto, era justo, pero no era porque había fallado la ley, no era porque había fallado la Constitución, era porque había fallado el Estado, porque no había SUNAFIL que velara por el derecho de los trabajadores. Yo quiero velar por el derecho de los trabajadores, pero entonces con una agricultura que se potencie y que permita que salgamos adelante. Pero así como vamos a trabajar estas dos áreas, hemos identificado 4 para las que queremos leyes de fomento similares, porque tienen una alta potencialidad de generación de puestos de trabajo. La acuicultura, el turismo, el sector forestal. Cuando hablamos de bosques en el Perú, solamente para hablar de tala ilegal, debería darnos vergüenza con la cantidad de bosques que tenemos. Y la construcción de vivienda social. Hemos identificado, por ejemplo, en el tema de construcción que tenemos que hacer el próximo año 100.000 viviendas de sitio propio, de suelo propio, de techo propio. Con esas 100.000 viviendas además generaríamos 500.000 de puestos de trabajo. Así que de eso se trata. Con todo esto, discúlpame que haya sido largo, pero no hay una fórmula, hay que hacer muchas cosas, todas a la vez, para salir adelante rápido. El Partido Popular Cristiano, el BPC, no ha estado pues enrolado en temas de corrupción y sabes que el peor flagelo, Alberto, del Sin tema duda. de corrupción. Y haciendo un paragón en el tema deportivo que tanto has estado, o gran parte de tu vida has dedicado al deporte, tienes buen equipo, un equipo honesto, un equipo eficiente que te va a acompañar. Sin duda. Y además una propuesta clara para terminar con la corrupción. Mira, el tema de la corrupción lo resolvamos bien sencillo. Inhabilitación perpetua para cualquier delito de corrupción. Y se acabó, hermano, se acabó. Ahora, pero para poder aplicar la inhabilitación perpetua, esta tiene que ser una sanción aplicada por la vía administrativa. ¿Es la famosa muerte civil? La muerte civil, claro. Pero que se ratifique la vía penal después. Porque, o sea, el problema es de sanción, pero el problema también es de proceso. Me explico. ¿De qué vale meter 3 años a un corrupto a la cárcel si después sale y vuelve al servicio público? Ya pues, el corrupto nunca más, mételo a la cárcel si quieres, pero lo importante es que digas nunca más, no vuelve más al sector público, se acabó el problema. ¿Y el problema procedimental cuál es? Que como lo queremos meter preso, lo metemos a un proceso penal. Y esto se demora 3, 4, 5, 6, 7 años y nunca termina. El proceso administrativo es rapidito. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? El proceso administrativo. Vamos a dar una ley
para que Contraloría General de la República pueda volver a sancionar. Para eso hay que tipificar, no quiero aburrirlos con temas legales, ya sabemos lo que hay que hacer. Tipificando las conductas incorrectas, la Contraloría puede sancionar. Y si la Contraloría puede sancionar, la Contraloría determina la inhabilitación y se acabó el asunto. En 2 patadas resuelve ese problema. Entonces, volvamos otra vez a lo que estamos diciendo. Si nosotros logramos la inhabilitación perpetua, ¿no es cierto?, el problema queda allí nada más rapidito resuelto. Al lado de esto, por supuesto, esto tenemos que acompañarlo con algunas otras medidas que me parecen muy importantes, como un sistema informático que, por supuesto, publicite las actividades que se van a desarrollar, con devolverle, como te digo, la capacidad de la Contraloría de morder, porque le quitamos los dientes, ¿no es cierto? Y acompañado de estas tareas que son las fundamentales para acabar la corrupción de 2 patadas, una que es bien importante, porque aquí lo que hemos hecho es cortar la corrupción del Estado, pero no matar el espíritu corrupto que lamentablemente, aunque nos duela decirlo, convive en la sociedad peruana. Es indispensable comenzar, y yo como presidente quiero liderar una gran campaña de recuperación de valores, porque sostengo que todas las crisis que tenemos en el Perú tienen un solo origen, la crisis de valores que tenemos en el Perú. Y para eso, padre y madre de familia, ya les contaré, una gran cruzada que voy a lanzar en donde el papá y la mamá van a ser los protagonistas para recuperar el principio de autoridad en casa y desde allí comenzar a recuperar valores. Estás postulando, Alberto, a la presidencia del Perú y evidentemente pues tienes que ver temas macro, pero estamos en la Plaza Cívica Ventanilla, estamos en la provincia constitucional del Callao, y el Callao es un puerto que tiene una ubicación geoestratégica en el Pacífico Sur. Todos los puertos a nivel mundial, Singapur es uno de ellos, son ricos, hay mucha bonanza, mucho trabajo. ¿Tienes algún plan o algún proyecto específicamente para el puerto del Callao? A ver, sí, hemos estado conversando bastante al respecto. Son nuestros postulantes al Congreso los que están trabajando esa materia. Aquí mismo me está acompañando Bertita Escalante, que tiene el número 2, me está acompañando Bruno Croce, que tiene el número 3, candidatos del PPC por el Callao. El candidato número 1 es Pepe Rizzi. Tú sabes que Pepe Rizzi ha sido alcalde de La Punta y es además actualmente vicepresidente del PPC, de manera tal que son los mejores cuadros que estamos poniendo a disposición de la gente precisamente para los proyectos que tenemos de desarrollo en el Callao. Bien, algún tema de la seguridad ciudadana, que es el gran flagelo también. Yo lo he Hay dicho. que invertir porque pues en la esquina te roban, ¿no? Yo lo he dicho. El principal problema del Perú es la seguridad ciudadana. ¿De qué te vale que hagamos grandes proyectos de inversión si nadie quiere venir acá porque te roban, como tú dices? ¿De qué vale que te reactive la economía si te van a robar en la esquina? ¿De qué vale que te vacune y te diga ya está bien tu salud si te pueden matar por el celular saliendo de la vacunación? O sea, si no aseguramos la seguridad ciudadana, perdón la redundancia, no tenemos futuro en el Perú. El principal problema es la inseguridad en nuestras calles. Así que ahí me voy a dedicar con todo. Mi gran tarea, mi gran compromiso, lo que yo voy a jurar el 28 de julio, es que voy a combatir la delincuencia, la de la calle. Esa delincuencia es la que nos tiene a todos nosotros preocupados, nos ha robado nuestra calle, nos ha robado nuestra paz. Yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que mi hija o mi hijo está caminando en la calle con una inseguridad tremenda. Eso tiene que terminar de una vez y tiene que terminar pronto y tiene que terminar rápido. Así que para eso propongo varias medidas. Medidas de prevención. Cuando yo fui congresista, yo di la ley que originó el CONAPOC, el Consejo Nacional de Política Criminal. Criminólogos dedicados a estudiar el fenómeno criminológico y a darnos soluciones para evitarlo. ¿Se aplica? No se aplica. Ok, comenzamos a aplicarlo. Si yo soy presidente, ustedes van a escuchar hablar de CONAPOC mañana, tarde y noche. 2, hay que recuperar el principio de autoridad en la calle. La policía no puede ser maltratada como la maltratamos permanentemente y después lo llamas a policía para que te resuelva un problema en la calle. ¿Cómo? Si le perdiste la autoridad. O sea, tenemos que recuperar el principio de autoridad. Para eso, primero, los policías que salgan a la calle tienen que ser después de 3 años de estudio. O sea, acá los aceleramos. Como necesitamos policías en la calle, los aceleramos. No pues, bien formados, 3 años y después recién le damos forma de reglamento y el uniforme de la patria para que nos defiendan. 2, necesitamos más policías en la calle. Hoy tenemos un montón de policías haciendo guardia en penales, guardia en bancos, guardia en edificios públicos, fronteras. Oiga, esa tarea la heredaron de la Guardia Republicana, la antigua Guardia Republicana, que a su vez fue una decisión del Ejército, porque esas tareas de guardia son tareas militares, no policiales. Entonces, que los militares cubran las guardias y que los policías salgan a la calle para tener más policías en las calles. Otra ley que di yo cuando fui congresista fue la que permite a los pensionistas de la policía y de las Fuerzas Armadas regresar a trabajar en seguridad ciudadana sin renunciar a la pensión. Entonces ahora es atractivo, tú puedes llamar a una persona mayor que le ha dado 30 años de su vida a la patria y decirle, oye, ve a la comisaría,
porque tú tienes la experiencia, el conocimiento, puedes llenar un parte policial, atender al público. ¿Y para qué quiero que hagas eso? Para que no esté ahí un chico de 20 y tantos años que debería estar en la calle cometiendo el crimen. Entonces, una buena reingeniería para ubicar bien a nuestro personal y tener policías en la calle. Pero además, para recuperar ese principio de autoridad, el policía tiene que saber que el Estado lo respalda, que la ciudadanía está con él, que él no es un enemigo, él es un defensor, él es un héroe. Ponerse un uniforme es un acto heroico hoy día, porque te matan en la calle. Así que no, él tiene que saber que cuando ponga el pecho a las balas, lo vamos a defender. Y no como ocurre hoy día en el Perú, que cuando un policía se enfrenta a un delincuente lo pueden matar, y si él más bien termina matando al choro, se fregó porque lo meten preso a él. Eso se tiene que terminar. Para seguir con el tema de seguridad ciudadana, vamos a hacer un observatorio de resoluciones judiciales y fiscales para saber quiénes son los que sueltan choros. El público lo tiene que saber, el pueblo lo tiene que saber, y para eso voy a pedir a la prensa que me ayude. Vamos a cerrar los mercados de cosas robadas. Esa es una hipocresía general, ¿no? Todos sabemos dónde está el mercado donde venden cosas robadas. Y vamos a comprar, se acabó la historia. Lo cerramos de una, sin medias tintas. Y por último, con esto culminaré, tú sabes que yo soy penalista, yo tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad Católica, así que lo que voy a decir va a fastidiar a mis colegas. Pero no es verdad que la pena resocialice, pues. Si quieren nos seguimos mintiendo, ¿ah? Pero no es cierto, en el Perú no es cierto. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Pero para eso, y esta es mi opción, al criminal avesado, a ese no lo resocializas. Pero al primario, a ese sí. Al que comienza, al que lo chapas, al que está en la esquina robándote, al que te asusta, al que te robó la bicicleta, a ese sí. ¿Y cómo lo haces? No lo metes pues en una prisión acá en donde está con criminales más avesados que lo orientan en la actividad delictiva. Sale de la cárcel después de 2 años avanzado en el crimen. No, a ese primario, a Chayapalca, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, a Cochamarca, allá en Cerro de Pasco, con la mayor dureza, porque si tú castigas con dureza a un primario, ese primario no delinque nunca más, y ahí sí de verdad comienzas a bajar la tasa de delincuencia en la calle. ¿Planteas, Alberto, entonces tener así una suerte de infocor para los reincidentes, para que aparezcan en un portal y estos cuando tengan que buscar trabajo estén ahí, digamos, marcados? No he hecho referencia a eso. Planteo tener una referencia clara de quiénes son los jueces y fiscales que sueltan choros, para que la gente sepa quiénes son. Yo creo mucho más en la potencia de la prensa que en la capacidad del gobierno. Si la prensa comienza a decir, el juez fulano de tal ha soltado este mes a tantos choros, a ver, en su casa nomás lo van a cuadrar. Su hijo nomás le va a meter una cuadra, el vecino le va a decir, oye compadre, ya pues. O sea, hay que comenzar a meter presión para que eso no ocurra. Esa es básicamente mi idea. No, al contrario, al criminal que sale de la cárcel, si sale reformado, hay que ayudarlo a reinsertarse más bien. Lo que tenemos que hacer es bajar la cantidad de delincuentes. Tenemos que bajar la cantidad de delincuentes y eso se hace de muchas maneras. Por eso digo que al primario hay que castigarlo con todo rigor, con toda dureza. O sea, no lo podemos mandar a una cárcel así suavecita. No. Al primario, fuerte, para que se corrija en serio, que diga, nunca más paso por esto. 2 años después sale de Cochamarca a ver si le va a quedar ganas. 2 años después sale de Chayapalca a ver si le va a quedar ganas. Su compañero que quedó fuera por A, B o Z va a ver y va a decir, ni a vainas, a mí no me va a pasar. De verdad, sí se puede recuperar a los reos primarios, a esos. Ahí está mi objetivo. Hemos hablado de salud en plena pandemia, Alberto, hemos hablado de reactivación económica, también de seguridad ciudadana. Sobre educación, tú sabes que la educación está muy venida a menos, hay pruebas de PISA desaprobadas, déficit de retención y que descansan también en la parte nutricional. ¿Tienes alguna propuesta, digamos, para la educación peruana? Mucho. Acá también propuesta integral. Como verás, no es que tenga una propuesta, tenemos una visión integral de lo que hay que hacer. Y todo esto que digo hay que hacerlo rápido y al mismo tiempo. O sea, no es que primero, ese es un shock de medidas de inmediato. En el tema educativo, siempre se ha dicho que es el problema principal o el tema principal, pero siempre se ha dicho que no es urgente y puede esperar. No, en mi gobierno va a ser principal y urgente. Vamos a comenzar de inmediato la renovación de la educación peruana. Propongo varias cosas. Primero, lo primero que hay que hacer es asegurar la interconectividad en el Perú. El Perú le dio a una empresa mexicana, Azteca, la concesión que hizo la gran cadena dorsal, ¿no? La gran red dorsal de internet en el Perú. Es como que hicieran la gran carretera central y no hicieran carreteras de penetración. Por eso es que en el Perú nadie tiene internet. Si tú vas a visitar el Perú, sales de la principal ciudad y ya no tienes internet. ¿Cómo en la modernidad vamos a lograr que nuestros alumnos puedan estudiar si no tienen internet? ¿De qué vale que le demos su laptop, su tablet si no tienen internet? Esa es la primera medida, rápido nada más. Primera medida. Segunda medida, cuando quieras, hermano. Primera medida. Segunda medida. O sea, ya tenemos eso. Segunda medida.
tenemos que llegar al 6% del presupuesto general de la República. O sea, el año 2004, los congresistas del PPC, a través de Unidad Nacional en aquel entonces, propusieron el 6% del presupuesto de la República para educación. Estamos en el 2021. Seguimos en el 3 punto y algo por ciento. Porque siempre se dice que tiene que ser poco a poco. En mi gobierno, al día siguiente. Me voy a pelear con todos los economistas. Ya me estoy peleando con varios economistas del partido. Al día siguiente. ¿Y de dónde sale? De aquí y de allá. Pero el 6% tiene que ser para educación. No seamos hipócritas. Si no, no sacamos esto adelante. ¿Y para qué? Porque hay que elevar dramáticamente el sueldo de los profesores. ¿Cuál es la mejor educación del mundo? La de Finlandia. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque el profesor en Finlandia está en el tope de la cadena del prestigio social y es el segundo mejor pagado. Ahí está toda la respuesta. Tú anda ahora a cualquier promoción de chicos que están en cuarto o quinto de media y pregúntale si quieren ser profesores. Muchos teniendo vocación, además. Yo soy profesor universitario hace 15 años. Y te confieso que entre mis actividades, yo soy periodista deportivo, soy abogado, soy profesor universitario, donde me siento más realizado es en el aula. Pero ok, pregúntale a nuestros chicos con vocación. Y lo que te van a decir es, no, yo prefiero estudiar para derecho, para medicina, para algo que me dé más plata, porque el profesor, no. Necesitamos hacer que los mejores de las promociones quieran ser profesores. Si los mejores son profesores, la sociedad va a cambiar. Esto pasa por un cambio dramático. Pero además, tenemos que insistir en que los colegios de alto rendimiento se reproduzcan. Este gobierno morado casi lo cierra. Los COAR son lo mejor que tiene la educación peruana, hay que multiplicarlos. Y por último, tenemos que cerrar brechas. O sea, tenemos programas muy agresivos de vivienda para el profesor en las zonas rurales, de internados rurales, para permitirle a nuestros alumnos que tengan más tiempo dedicado a la tarea del estudio. Eso en rasgos generales para la educación escolar. Pero para la posescolar, esto para mí es bien importante. En el Perú tenemos las cosas de cabeza. Cuando yo estaba en el Congreso, todos los congresistas de provincia llegaban con su proyectito bajo el brazo para hacer su universidad de su pueblo. Y yo pregunto, ¿para qué? Perdóname, pero ¿para qué? Nos hemos llenado de universidades que no sirven para nada y que votan profesionales que después trabajan en cualquier cosa menos su profesión porque no hay trabajo para ellos. Y porque además, digámoslo, tampoco es que generemos profesionales de calidad. Ni las mejores universidades del Perú, ¿eh? O sea, si tú ves el ranking latinoamericano, creo que tenemos 3 ahí. Y las demás, ¿para qué tanta universidad? Pero lo más dramático no es eso. Lo más dramático es que en el mercado laboral peruano solamente se necesita el 6% de profesores universitarios. 6%. Y más bien necesitamos al 25% de profesionales técnicos. La pregunta es, ¿dónde estudian ese 25% de técnicos que necesita el Perú? No hay. Por eso es que contratamos gente del extranjero. Lo que tenemos que hacer es hacer institutos tecnológicos en todo el país. ¿Dedicados a qué? A la tarea de cada región. Cuando yo estaba en Echarate, que es donde viene el gas de Camisea, los jóvenes de Echarate venían y se quejaban, me decían, doctor, están contratando el proyecto, están contratando un montón de argentinos. Y yo averigüé qué barbaridad y por qué. Y claro, necesitan técnicos de hidrocarburos. ¿Quién de ustedes, chicos, en Echarate es técnico de hidrocarburos? Ninguno. ¿Pero cómo? Si no tenemos dónde estudiar. Ah, claro. Ese es el problema, pues contratan argentinos que estudiaron el tema. Vamos a poner un instituto tecnológico precisamente para cubrir esas necesidades en cada región. Minería en donde corresponda, agroexportación donde corresponda, hidrocarburos donde corresponda. Es decir, porque estos proyectos le van a dar al chico estudios de calidad y chamba asegurada, 20, 30 años de trabajo bien pagado, en vez de estar contratando extranjeros. Finalmente ya terminando la entrevista, Alberto, sé que nos podemos extender en cada tema. Tú has dedicado parte de tu vida, gran parte de tu vida al deporte. Actualmente el deporte no está, digamos, en la sala presidencial en el sentido de que el IPD le responde al viceministerio de Educación, que a su vez al ministro de Educación, que a su vez al presidente. Muchos países en Latinoamérica que son grandes en deporte, Cuba es uno de ellos, hay un ministerio del deporte que está directamente involucrado con el Ejecutivo. ¿Planteas algo similar? No, en realidad no, si hace falta no tengo problema en hacerlo, pero digamos, a mí me parece que al contrario, deberíamos dar un mensaje a la población en el sentido de tener menos ministerios y no más ministerios, y decir que las cosas funcionen como deben funcionar. Sobre la base del IPD, pues, ¿no? Yo lo que quiero decir, sobre la base del IPD, lo que quiero es que el IPD reporte directamente conmigo, es decir, el plan que yo tengo para el deporte es muy ambicioso. Es muy ambicioso, pero muy real a partir de mis más de 40 años de experiencia en la materia. O sea, yo creo que el deporte tiene que ser utilizado para esta gran campaña de recuperación de valores que te decía. No hay nada como el deporte para enseñarle a los jóvenes y a los niños, porque aprenden jugando, que es la mejor manera de aprender.
¿Cómo le enseñas valores a un niño? Jugando. Ponlo a hacer deporte para que veas. Va a aprender disciplina, va a aprender a cumplir las reglas, a respetar al árbitro, va a aprender de sobreesfuerzo, va a aprender valores para la vida. Así que eso a la vena. Vas a ver hacer deporte de Perú como nunca en tu vida. Y no estoy hablando del deporte profesional, ese déjaselo a los privados. El problema en el Perú es que queremos que el Estado se meta en la selección peruana de fútbol y el Estado no tiene que meterse en la selección peruana de fútbol, eso déjaselo a los privados. A ver si ya aprendimos, ¿no es cierto? Donde tiene que meterse el Estado es en el deporte de los niños, en el deporte de los jóvenes, en el deporte de ancha base, que es el que quiero yo meterme de cabeza, pero en serio, con reporte directo a mi persona. No me interesa cuál sea el organigrama, me vas a ver de cabeza metido en ese tema. Hay un 40%, Alberto, que todavía no ha definido su voto o está pensando votar blanco y viciado. Evidentemente podrías de repente consolidarte como el outsider en estas elecciones. ¿Por qué le diles a nuestros 229 seguidores que tenemos en Ventanilla TV en el Callao, por qué votar estas elecciones por Alberto Bengoechea? Por muchísimas razones. La primera, porque tenemos que huir de los extremos. No se vayan, el extremo izquierdo con Verónica, con Lescano, o sea, eso sería generar una Venezuela en el Perú, por el amor de Dios, no. No. El otro extremo que le ha salido al frente, lo de Keiko, ya lo conocen, y ahora apareció el candidato de los ricos, ¿cómo se llama? El candidato de los ricos, López de Aliaga, ¿no es cierto? Ya. El candidato de los ricos, que nos viene ahora con todas sus majaderías, también extremistas. De los extremos huye, primera razón. Segunda razón, no votes donde encuentres campañas millonarias. Sal a la calle nada más, donde veas un montón de carteles, ahí hay plata, y la plata quiere. No vas a encontrar carteles míos, te adelanto. Por ahí con esfuerzo podrás ver en los próximos días alguno, porque están haciendo chanchita por ahí. Pero nada más, saca tu conclusión. 3, vota por quien tú crees, quien tu corazón te diga que es honesto, a quien tú conozcas. No votes por un nuevo. O sea, en el Perú nos hemos pasado votando por nuevos y ha sido siempre un desastre. No, vota por alguien que tú conozcas. Tú a mí me conoces desde que soy un niño. Yo crecí frente a las pantallas de televisión. Tú me viste crecer, enamorarme, tener hijos, hacerme profesional. Me conoces de toda la vida. Y sabes que yo digo lo que siento y sabes que yo hago lo que digo. Así que sabes que yo tengo una sola línea y una sola palabra, no te voy a mentir. Sabes que no voy a decirte las cosas que tú quieres escuchar, te voy a decir la verdad. Así que creo que ahí hay razones suficientes para decirle a la gente, hermano, esta vez vota por quien tu corazón te diga. No permitas que las encuestas, los titulares, la gente te cambien el voto. Olvídate del mal menor. Hay 2 teorías que han destruido la política peruana. La teoría del voto perdido y la teoría del mal menor. Vótalas a la basura, nada de mal menor que después estamos llorando de que no te representan. Vota por quien tú creas que es el mejor. De esa manera sacamos todo esto adelante y me presento con humildad a decírtelo de verdad. A mí me tocó ser desde niño periodista deportivo. Creo que lo hice bien. Luego he sido profesor universitario. Pregúntale a mis alumnos, creo que lo hago bien. Me ha tocado ser abogado. Ahí es un poco más difícil que averigües, pero digamos, puedes ver mis informes. Creo que lo hago bien. Así que si ya me conoces de tantos años, créeme, en serio, hago las cosas bien y tengo un muy buen equipo de trabajo. Y lo último, me he preparado durante años para este momento. Yo sí me preparé en serio. Yo sí no te voy a mentir, me he preparado en serio. Así que estoy listo para esta enorme tarea que nos pone el cielo delante de transformar el Perú. Te pongo una sola condición cuando votes por mí. Solo no lo voy a poder hacer. Te propongo que lo hagamos juntos. Hagámoslo juntos y cambiemos el Perú de una vez. Bien, amigos, ha sido una entrevista a otro candidato presidencial, esta vez por el PPC, por el Partido Popular Cristiano, Alberto Bengoechea, a quien hemos entrevistado aquí en la Plaza Cívica de Ventanilla, y la siguiente semana tenemos otro candidato presidencial y muchas propuestas más por Ventanilla TV.